Buenos días. Se abre la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre. Primer punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 3 de agosto, de la que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí, ¿alguna objeción? No, ya no sí, señor Izquierda Unida, los verdes. ¿Alguna objeción al acta? No hay objeción. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción al acta? Se entiende, por tanto, aprobada el acta. Segundo punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida, los verdes, ¿alguna objeción al acta? Perdón, ¿algún asunto de urgencia? Tampoco. Tampoco. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿algún asunto de urgencia? Por parte del Gobierno, tampoco hay asuntos de urgencia. Tercer punto del orden del día, resoluciones de la Alcaldía, que están a su disposición, como siempre. Y cuarto punto del orden del día, ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida, los verdes, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. Dos cositas breves, muy breves. Una es, la familia que formamos la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes en Trujillo, queremos manifestar nuestro homenaje, nuestro pésame a la familia de Sagrario Izquierdo, una señora que nos acompañó en listas electorales durante mucho tiempo, una luchadora, una persona mayor en la que nos hemos visto todos reflejados y a la que en breves fechas haremos un pequeño homenaje desde la Asamblea Local. Agradecemos la posibilidad que nos brinda el Pleno para poder manifestar nuestras condolencias a la familia. Y una cuestión simplemente. Somos conocedores de que en nuestro municipio tenemos un punto de estacionamiento de caravanas en la zona próxima a la Plaza de Toros y sabemos que no está terminada, que aún quedan cosillas por rematar, pero sí nos gustaría hacer algunas sugerencias que dimanan de conversaciones que hemos podido mantener con gente que usa caravanas. ¿Les parece una idea excelente? A nosotros también, compartimos la idea. Sin embargo, nos han manifestado su malestar por la inclinación que tiene el estacionamiento. Es decir, cuando alguien va en caravana y va a dormir, evidentemente no le gusta dormir inclinado, le gusta dormir bajo una superficie. Sí, normalmente ellos suelen tener unos soportes para evitar la inclinación, pero lo lógico es que el estacionamiento se hubiera hecho en una zona recta, no en una zona inclinada. Está bien la inclinación para limpiar ruedas y para todo lo demás, pero se debería, desde nuestro punto de vista, y repito, no es nuestro punto de vista, es una opinión que nos han manifestado ellos, ¿no? Como sabemos que no está terminado, pues nos gustaría, en la medida de lo posible, que se pudieran subsanar esos errores. Por nuestra parte, nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Y una pregunta, un ruego y también alguna consideración que queríamos hacer por parte del Grupo Socialista. Lo primero, saber en qué situación se encuentran las obras de canalización de agua potable en la zona del Molinillo. Y después preguntarle si hay algún motivo en especial porque se hayan comenzado las obras en la parte derecha de la carretera de Cáceres, del margen derecho en vez del izquierdo, que es donde más problemas ha habido en ese aspecto. Y nos lo habían comentado algunos vecinos que no han empezado. Van a empezar, ¿no? Vale. Por otro lado, también, si tienen ustedes previsto alguna revisión en el impuesto de bienes inmuebles de cara a los próximos presupuestos que se van a elaborar para el próximo año, todos sabemos que, una vez que ha habido unas revisiones catastrales en las que hay un mayor número de vecinos que están aportando también, que antes no pagaban este impuesto, no sé si habrá margen dentro del presupuesto, dentro de lo que es el presupuesto del ayuntamiento para poder bajar el coeficiente. Hacer una revisión catastral no, porque es muy complicada y todos sabemos que tiene un coste muy importante, pero a lo mejor poder tocar el coeficiente que aplicamos del ayuntamiento de Trujillo, sabiendo que Trujillo es una de las ciudades que no solamente en esta región, sino a nivel nacional pagamos más impuestos de bienes inmuebles, se podía tener en cuenta. Otra cosa que nos preocupa y que también nos han trasladado sus quejas es respecto a la compañía que se dedica a hacer la recogida de residuos sólidos. Me parece que había un margen de 90 días para que tuvieran vehículos nuevos, la infraestructura nueva para poder desarrollar su trabajo, y creemos que todavía no se ha dado eso. Queremos preguntar en qué situación se encuentra también. En cuanto a empleo, algo que es preocupante en la ciudad, hay dos o tres cositas. En principio,
la situación, o si se tiene en cuenta la bolsa de empleo aún para contratar personal, o si no, que yo creo que no se tiene en cuenta, qué criterios se están siguiendo para hacer este tipo de contrataciones. Y por otro lado también preguntarle por el plan de empleo y experiencia, que acabamos de recibir ahora mismo la notificación de las plazas que se van a ofertar, y también si tienen conocimiento del plan de empleo de larga duración que ha puesto en marcha el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura, saber si se está cuantificado y si se va a poner en marcha lo antes posible. Otra de las cositas que también creemos que es importante y con las que tenemos que volver a retomar una vez que comenzamos la nueva legislatura es que en su día, a propuesta del Grupo Socialista, se hizo una comisión de industria para resolver los distintos problemas que tienen los industriales en Trujillo, que no son pocos. Entonces yo me gustaría que una vez que el equipo de gobierno se haya sentado ya en estos meses, pues se volviera a crear esta comisión, se volviera a resolver todos y cada uno de los expedientes que están pendientes de poner encima de la mesa y, como no, hacer una reglamentación en la que las personas que quieren o intenten poner una industria en Trujillo les facilitemos todo lo que son los trámites administrativos y pueda ser una realidad lo antes posible. Y por último, una vez que ya hemos terminado las elecciones y todos hemos prometido y hemos hecho promesas electorales de todo tipo, si hay algo que a nosotros nos preocupa y es la situación que nos encontramos de cara a los mayores de la ciudad. Sabemos que muchos mayores de Trujillo tienen que ir a residencias de la comarca, de pueblos más pequeños que Trujillo, porque no contamos con plazas necesarias. Es decir, la residencia de Santa Isabel sabemos que está completo y no hay plazas necesarias, con lo cual nuestros mayores se ven obligados a salir, bueno, pues a poblaciones como La Cumbre, Robledillo, Deleitosa, Torrecilla, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos ahí un tema importante, que es la residencia de Huerta. Me gustaría saber en qué situación se encuentra también. Y después, bueno, pues sabemos que por parte de la Diputación de Cáceres, lo que ha sido los planes provinciales, el dinero que va a ir destinado a planes provinciales ya no solamente va a ir destinado a calles, sino que tenemos la potestad de poderlo utilizar en otros sitios, en otros aspectos, incluso hasta me parece que para quitar deuda, ¿no? Pero yo creo que nos podíamos plantear el hecho de intentar comenzar estas obras en las residencias y de cara a los próximos presupuestos que se van a presentar, supongo yo que en corto plazo, pues también tener una partida de fondos propios que se pudiera recoger y que fuera una realidad, pues si no en este año que viene, en los próximos 2 años, que podíamos tener esa residencia. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a contestarles a todas las preguntas que me han hecho los grupos de la oposición. Evidentemente en este pleno un tanto extraño, ¿no?, porque es el pleno ordinario. Saben ustedes que casi sin asuntos en el orden del día, puesto que los asuntos que estaban pendientes de aprobación estaban pendientes de los informes técnicos pertinentes para poder ser aprobados, y haremos un pleno pues extraordinario lo antes posible para aprobar todas esas cuestiones que están encima de la mesa, y volveremos a un pleno con absoluta normalidad, que no es que este no la tenga, pero es asunto extraño en este ayuntamiento tener un pleno solamente con ruegos y preguntas en el orden del día. Sobre las preguntas que se me han hecho por parte del portavoz de Izquierda Unida y Los Verdes del aparcamiento de autocaravana y la inclinación que tiene el mismo, decirle que esa fue la zona elegida por los técnicos, ¿no?, de la casa, entendiendo que era la que reunía las condiciones idóneas para esa cuestión. Quizá usted ha dado una de las claves, ¿no?, pensando más en que era un lugar, pensando más en la parte de limpieza y mantenimiento de las autocaravanas que del estacionamiento de las caravanas. Quizá por eso la cuestión de la inclinación a la que usted hace referencia. Sabemos que eso se resuelve con una colocación de unas sujeciones, ¿no?, que las propias autocaravanas tienen, pero evidentemente también entendemos las molestias que esto pueda causar. Ahora, cuando adjudiquemos la instalación del equipo de limpieza de las autocaravanas en esa misma zona, vamos a barajar algunas posibilidades de mejora de estas cuestiones. Ya se han solicitado los informes técnicos pertinentes y se está trabajando en esa cuestión. Sobre las canalizaciones de agua del barrio del Molinillo y ambas márgenes de Ramón y Cajal, quienes han fijado el criterio de arreglo del orden de las calles
ha sido la propia empresa suministradora del servicio de agua en esta ciudad, basándose fundamentalmente en la situación en la que se encuentran unas u otras. Pero tampoco hay ningún plan, a mí no tengo conocimiento de ningún plan predeterminado, ¿no? Es cierto que en el margen izquierdo, dirección Cáceres, hay mayores dificultades que en el margen derecho, puesto que hay, digámoslo así, que tomar determinadas decisiones acerca de por dónde van a ir las tuberías y acerca de cómo se va a hacer el acerado. Si un acerado de plataforma muy ancha, desde el borde de las casas hasta donde llega el actual acerado, que saben que está separado al medio por una especie de jardines, de parterres, y esas decisiones son las que se están tomando ahora sobre esa cuestión, pero no tengo conocimiento de que se vaya a empezar antes por el margen derecho que por el margen izquierdo. De hecho, está bastante peor estado el margen izquierdo que el margen derecho, y se ha empezado por el barrio del Molinillo porque la situación de esa barriada era la más preocupante para la empresa del agua, por la cuestión de que el número de roturas que se producían en esa zona era muy superior a otras. En cualquier caso, estamos en disposición de decirle a la empresa que tome antes la obra del margen izquierdo que del margen derecho. No hay, como digo, vuelvo a decirle, ningún problema para ello, excepto el problema técnico que supone la presencia de árboles, que hay más lo que es en el trazado de las tuberías en el margen izquierdo que en el margen derecho, y, como le digo, el acerado, que en el margen izquierdo hay un doble acerado, uno que va justo al límite de las casas, un parterre o jardín, y otro acerado. Entonces ahí hay varias propuestas sobre cómo vamos a afrontar esa cuestión. Yo creo que esta misma mañana se hablaba con la empresa, pronto se empezará a asfaltar y a fresar la calle Francisco Orellana, que es la primera en la que se ha intervenido. Se continuará con Ildefonso Ramos y otras calles, Fray Vicente de Valverde y algunas otras que están en la zona del Molinillo. Posteriormente pasarán a la calle de los Añascos, si no me equivoco, y luego empezarán con ambas márgenes de la avenida Ramón y Cajal. Vuelvo a decirle que no tenían, sabe usted más que yo, no tenía yo conocimiento que se fuera a empezar por el margen derecho, por el margen izquierdo, porque creo que es una decisión que aún no se había tomado. Sí es cierto que hemos tenido varias reuniones para hablar, como le digo, de cómo reorganizar el margen izquierdo. Sobre el IBI, al que usted hacía referencia, bueno, yo creo que es un tema de debate profundo y hemos hablado mucho en la pasada legislatura de esta cuestión. En el IBI de Trujillo se dan varias circunstancias, ¿no? Lo hemos hablado en muchos momentos. Teníamos uno de los tipos de gravamen más altos, el equipo de gobierno lo redujo la pasada legislatura, pero los ciudadanos no percibieron esa bajada porque había una revisión de los valores catastrales, que se aplazó en 10 años y que por lo tanto todos los años ha ido subiendo el valor de la vivienda, del local, del terreno de cada uno de los ciudadanos. Esa es la cuestión. Es decir, hace 10 años, finalizó en el 2014, en el año 2004 se aprobó una revisión catastral por parte del equipo de gobierno que había en el ayuntamiento, que revisó el valor de todos los bienes inmuebles de esta ciudad. Y como era una subida muy importante para hacerla de golpe, evidentemente, porque se hizo en el año 2004 burbuja inmobiliaria, boom inmobiliario, etcétera, etcétera, pues evidentemente el valor que se dio a las viviendas y a los edificios fue alto. Y eso se aplazó en 10 años, con lo cual cada año a los ciudadanos de Trujillo les ha ido subiendo más el pago del recibo del IBI, pero no porque haya subido el tipo de gravamen del ayuntamiento, sino porque ha ido subiendo el valor del bien sobre el que se aplica el impuesto, de la vivienda, en este caso, que es lo que hablamos mayoritariamente, del local o de cualquier otra cuestión con bien en la ciudad. Es cierto que además de tener un tipo alto, el Gobierno central en las medidas para control del déficit del año 2012 aplicó una subida generalizada del IBI en todos los municipios que ya se ha retirado, con lo cual podemos estar hablando de que en Trujillo este año será el primero en el que al menos no se note una subida de recibo de IBI, y podemos estudiar, evidentemente, dependiendo de la situación económica y financiera del municipio, el seguir bajando ese tipo de gravamen, que ahora mismo está en el 0,65, si no me equivoco, 68, si no me equivoco, que fue la bajada en la que lo dejamos hace ya un año y medio.
Pero también este equipo de gobierno no hizo una revalorización de los inmuebles, sino que lo que hizo fue una revisión catastral para que todas aquellas personas que no pagaban IBI pagaran IBI. Eso sí fue una medida que aplicó el gobierno que yo dirigía la anterior legislatura, en el que se aumentó la recaudación porque muchos edificios que no estaban ni tan siquiera dados de alta o pagaban IBI, pues entraron a formar parte del inventario que se pasa al organismo de recaudación y gestión tributaria para someterlo al IBI. En cualquier caso, vuelvo a reiterarle que yo creo que se han dado varios factores que han hecho que el recibo de IBI en nuestra ciudad fuera alto y que ahora estamos en condiciones de poder revisar y ver esas cuestiones. Sobre la empresa de basura a la que usted me hacía referencia y la llegada del material, el pasado viernes estuve reunido con la misma, me dijo que a principios de noviembre llegaría parte de la maquinaria, que lo único que quedaría por llegar para principios del año 2016 sería la cisterna, si no me equivoco. El resto de material irá llegando lo que a lo largo del mes de noviembre, se encargó en el mes de mayo, había un plazo de unos 6 meses, si no me equivoco, me puede corregir la secretaria accidental, que tampoco lo recordará porque es difícil saberse los pliegos, pero había un plazo de unos 6 meses, si no me equivoco, para la entrega de todo ese nuevo material, y en el mes de noviembre estará aquí, es lo que se nos explicó. Sobre el plan de empleo experiencia, que usted me ha hecho preguntas, este año 284.000 euros, un poquito más que el año pasado, 22 plazas de ayuda a domicilio, 2 plazas de ayuda en auxiliar de dependientes en instituciones sociosanitarias para el centro de día, un técnico de medio ambiente, 2 animadores juveniles, un auxiliar administrativo, un técnico ingeniero de obras públicas, un técnico aparejador, arquitecto técnico, 2 técnicos para la administración general, uno de la rama económica y otro de la rama jurídica, un técnico de deportes, un técnico para la biblioteca municipal, un auxiliar de bibliotecas, no sé si me quedará alguno más, que posiblemente infantil, otro técnico para la guardería, y yo creo que mayoritariamente los he dicho todos, ¿no? Y el informático es el que me faltaba, por decírselo de cabeza. Saben que no vamos a hacer examen, que vamos a respetar la selección que mande el SESPE, es decir, este es un decreto que aprueba el Gobierno de Extremadura desde hace ya mucho tiempo, con el que en nuestra ciudad se vienen supliendo servicios que nosotros consideramos básicos y así van a venir recogidos en la RPT, o sea, puestos que serían necesarios tenerlos en la plantilla del ayuntamiento, como el técnico de medio ambiente, por poner un ejemplo, y hay unas bases predeterminadas. El grupo preferente para empleo son menores de 25 años, que sea su primer empleo y que evidentemente tengan la titulación requerida. No se ha añadido ningún requisito especial en ninguna de las peticiones que se ha hecho al SESPE, es decir, para las plazas de auxiliar de ayuda a domicilio tener la titulación requerida y el certificado de profesionalidad, para las ayudas de auxiliar para personas dependientes en instituciones sociales tener la titulación requerida y el certificado de profesionalidad, para auxiliar administrativo pues tener mínimo la titulación de FP, para auxiliar de biblioteca cuestiones relacionadas con el archivo, la documentación y el mundo de la biblioteconomía. Para auxiliar de informática no hace falta ser ingeniero informático, se puede ser informático con grados de FP de grado medio. Técnico de educación infantil pues hay que ser TEI. Animador juvenil hay que tener ya hay en Trujillo además un módulo de FP de animadores juveniles, con lo cual eso es lo que se va a solicitar. Monitor deportivo, pues tener o la diplomatura o la licenciatura. Arquitecto técnico, ser arquitecto técnico. Ingeniero técnico de obras públicas, ser ingeniero técnico de obras públicas. Técnico de administración general, rama económica, empresariales, económicas, módulos de grado medio de FP, toda esa cuestión. Técnico de medio ambiente, pues desde ingeniero forestal a ingeniero técnico agrícola, ciencias medioambientales. Y el técnico de administración general, rama jurídica, pues gestión y administración pública o licenciado en derecho. Va a tener que hacer una aportación al ayuntamiento, porque el coste total del salario de estas personas va a ser 292.186,24 y, como le decía, la subvención es de 284.000 euros.
Hay que cumplir un 70% de los puestos de trabajo que se hagan con servicios de proximidad. Se cumpliría porque algo más de 25 puestos con las plazas de ayuda a domicilio y auxiliar de personas dependientes se cumplirían esos servicios de proximidad. Y sí decirle, que son datos importantes, que lo que vamos a intentar es que no suceda lo que ha pasado en la anterior legislatura, es que las jornadas de los técnicos sean muy pequeñas y los salarios para personas como los técnicos de ingenieros de obras públicas o aparejadores o el monitor deportivo u otros tengan unos salarios conforme a su horario laboral muy pequeño para la responsabilidad que detentan. Con lo cual lo que hemos intentado es, aunque pidamos alguna plaza más, pues es aumentar la jornada para que tengan un sueldo más acorde a las funciones que van a desempeñar. Sobre el plan de paros de larga duración, decirle que era un plan que también se venía aplicando en ediciones anteriores, que por lo que hemos visto en prensa tiene algunas variaciones. Es un plan que cofinanciará el Gobierno de Extremadura y las 2 diputaciones provinciales, así era también en estos pasados 4 años. Es un programa que premia a las personas paradas de larga duración. No hay todavía unas bases, con lo cual poco puedo decirle, no sé cantidad. Han dicho que los datos serán en base a población y a población en desempleo y a datos de desempleo. Mínimo una plaza por ayuntamiento, los contratos tienen que ser todos también a jornada completa, y saben que nosotros esos contratos intentamos destinarlos a lo que son pues puestos de trabajo no cualificados. Es decir, para trabajos cualificados ya tenemos la convocatoria de empleo experiencia, pues para el plan de paros de larga duración reservamos carpinteros, fontaneros, electricistas, que no quiere decir que no sean cualificados, no cualificados con determinadas ramas de la administración, porque cualquiera de esas cuestiones requieren de una cualificación, pero no de estas características. O peones multifunciones, que en muchas ocasiones es lo que hay mayor número de personas apuntadas en nuestra ciudad. Sobre la bolsa de empleo que me ha preguntado, se sigue utilizando, y de hecho se han hecho las últimas contrataciones de limpieza sobre la bolsa de empleo respetando el orden que había, informes sociales también para la contratación del resto de personas, pero sí que es cierto, y lo hablábamos el otro día, tanto los responsables de servicios sociales, el responsable de personal y el alcalde, que debemos sentarnos con los grupos de la oposición para decidir qué es lo que debemos hacer con esa bolsa de empleo. Si es nuestra intención el seguir manteniéndola, de una manera u otra, le demos una forma o le demos otra, hay que mantener una bolsa de empleo social en tanto en cuanto persista un problema de paro alto en nuestra ciudad. Saben que el año pasado se destinaron unos 250.000 euros aproximadamente, pero que evidentemente se superan con creces. La interventora el pasado año me manifestaba su enfado, entre comillas, pero entendía que en una situación como esta, pues todo lo que se dedique más a empleo, pues es bienvenido, ¿no? Pero hay que mantener esa bolsa de empleo. Llamemos la bolsa de empleo, llamémosla de otra manera. Igual que hicimos hace 4 años, contaremos con ustedes para su elaboración o para su revisión o para lo que tomemos determinación de cómo vamos a hacerlo, y así se lo trasladaremos. Sobre la Comisión de Industria, pues yo le pido a los responsables de la misma que se retome, porque saben de las permanentes dificultades que en nuestra ciudad hay para la cuestión de, sobre todo, más que de poner en sí la industria, sobre lo accesorio que tiene la industria, carteles, terrazas, todo ese tipo de cuestiones, lo que está generando quizá más problemas que lo que es en sí la propia apertura de la industria. Y sobre la residencia pública, a la que también usted me hacía referencia en sus peticiones y preguntas, pues bueno, varias cuestiones también planteadas aquí. Hace 4 años, cuando llegamos al Gobierno, yo estuve reunido en varias ocasiones con los responsables de política social y los responsables de la atención a mayores del SEPAZ, del Gobierno de Extremadura, para la posibilidad de poner en marcha una residencia en Huertas de Ánimas. Estamos hablando de que una residencia en Trujillo pública debería tener una inversión mínima con un número de plazas acorde a nuestra ciudad. Estamos hablando de una inversión de no menos de 2,5 millones de euros. De hecho, incluso hay por ahí en algún departamento algún informe y estudio sobre esa cuestión. Ahora, sobre los 2,5 millones de euros estamos hablando sin solamente lo que es la obra, sin decirlo de alguna manera, sin todo lo que es luego el mobiliario y sin equipamiento, ¿no? O sea, una inversión de una cuantía importante.
Evidentemente, la política en aquel momento del Gobierno de Extremadura era mantener los servicios que había y terminar los que estaban ya comprometidos o iniciados y no iniciar a nuevos que luego en el futuro además iban a tener un problema que era el del mantenimiento de los mismos, que ese es el principal problema de las residencias de mayores. Nosotros no renunciamos a esa cuestión. Yo, de hecho, también le digo que he intentado molestar de momento lo menos posible al nuevo Gobierno de Extremadura y al nuevo Gobierno de la Diputación, con los que ya he tenido algunas conversaciones, pero no les he pedido citas formales para estos temas porque entiendo que han tomado posesión en el mes de agosto y casi, ¿no?, como quien dice, y no les ha dado tiempo en muchas ocasiones de sentarse a analizar las cuestiones que tienen encima de la mesa, pero no se preocupe que una de las cuestiones que evidentemente voy a plantear y que tenemos como tarea pendiente es la de esta residencia. Sí le avanzo que, bueno, es una buena noticia, lo hablábamos otro día, que la empresa dueña de la antigua residencia del Conquistador ya ha iniciado hace un mes o 2 meses las obras de adecuación de ese centro para la instalación de nuevo de una residencia de carácter privado en el entorno de nuestra ciudad, con lo que eso tiene de positivo, ¿no?, en el sentido de que evidentemente pues es una inversión de dinero importante y generará puestos de trabajo, pero que eso nos obvice para que nosotros sigamos manteniendo la necesidad de que en Trujillo haya una instalación pública de estas características. Si fuera una instalación pública, la idea sería cederle el terreno, que ahí habría un problema, porque la instalación pública sería municipal o sería autonómica. Lo normal es que fuera autonómica. Para el Ayuntamiento de Trujillo ahora mismo sería inasumible la gestión de una residencia de 70 u 80 plazas de personas válidas y no válidas, ¿no? Es decir, que sería una asunción de competencias impropias que no nos corresponde al Ayuntamiento por ley, y además sería, pues se lo digo, sería imposible sufragar con los presupuestos actuales del ayuntamiento, con lo cual la propuesta puede ser que, al igual que otras residencias que hay en otros lugares, sea propiedad del Gobierno de Extremadura. Ahí daríamos con un problema, que el suelo que tú tienes que ceder a la Junta de Extremadura tiene que ser del Ayuntamiento, y el suelo que tenemos en Huerta no es del Ayuntamiento, es de una serie de familias que lo han cedido para un determinado fin. Entonces, no son cuestiones sencillas y evidentemente estamos viendo cómo podemos resolverla. También saben, porque se ha anunciado públicamente, que se ha conseguido la cesión de las instalaciones del antiguo Instituto Nacional de la Seguridad Social y que nuestra intención es que esas instalaciones pasen a tener un centro de atención a mayores, no una residencia de mayores, pero sí un centro de atención a mayores que preste una serie de servicios muy amplios, para que todas aquellas personas que tienen algún tipo de problema para vivir solo puedan recibir este servicio por parte del Ayuntamiento. Es un servicio más asumible económicamente para nosotros, pero no por eso, vuelvo a repetirle, renunciamos a la pelea de la residencia de Huertas de Ánimas, que, como ve, pues ya le hemos dado algunas vueltas de cuál podría ser las posibles fórmulas de gestión, ¿no? Sobre el homenaje que el portavoz de Izquierda Unida sí hacía a una compañera de su partido, Sagrario Izquierdo, pues lamentar desde aquí su pérdida. Todas aquellas personas, creo saber quién es, todas aquellas personas que han luchado por la libertad en este país siempre van a tener el reconocimiento de esta institución, y creo que en nombre de toda la corporación municipal le trasladamos nuestro apoyo y aliento a la familia, y cualquier cuestión que precise del Ayuntamiento para ese homenaje que ustedes pretenden hacerla, pues estamos a su entera disposición, no nosotros como personas, sino la institución en sí, que entiendo que es un homenaje que le hace sus compañeros de partido y militancia. Pues sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión. ¿Alguien del público sobre el orden del día? Pues muchísimas gracias y se levanta la sesión.